buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. El primer diálogo con el doctor Álvaro Marchante de Comunicaliza, que periódicamente nos ilustra con datos, en el caso ecuatoriano, sobre la realidad interna, la coyuntura, y también, evidentemente, estamos en un proceso de la consulta popular. Álvaro, buen día. Hay datos de los últimos hechos que ha estado inmerso el Ecuador, como la crisis de México, y también vamos a hablar de la consulta popular y qué dice la gente sobre las 11 preguntas. Buen día. Encantado por la invitación. Efectivamente, tenemos una investigación que recién terminamos anoche y que empezamos a correr desde el día 8. En total hicimos una encuesta a 6.301 personas con un margen de error de 1,23, que es bastante pequeño. Tú me dirás por dónde empezamos. Quizás se ha medido la repercusión de la incursión del gobierno ecuatoriano en la sede de México en Quito. Mira, lo medimos de varias formas. Por un lado, obviamente, qué opinaba la gente. Entonces sí vimos que había un apoyo bastante grande. Estamos hablando de que cerca del 50% estaba de acuerdo con que Ecuador entrase a la embajada. Luego tenemos un 25% que está en contra, aunque sí consideraban que Jorge Glass debería enfrentar la justicia ecuatoriana. Y luego, por otro lado, tenemos un casi 11% que dice que está en contra y que además es un perseguido político. También tenemos un 16% que no sabe, pero sí que lo primero que se ve es que estarían de acuerdo con que se haga respetar la justicia ecuatoriana. Luego hicimos otra medición. Perdón, Álvaro, 11% que sería un perseguido político Glass. ¿Y cuál es la imagen que tiene Jorge Glass en el Ecuador? Bueno, Jorge Glass, las veces que lo hemos medido, sí que tiene una aprobación bastante baja, está en torno a un 65-70% de rechazo. Se ha mantenido muy estable en ese sentido. Ya, continuemos entonces la otra medición que nos iba a hacer. Teníamos otra pregunta, la vimos de una encuesta que se hizo en México, una encuesta flash, que preguntaba quién había violado la ley, si Ecuador o México. En esta encuesta realizada en México salía México, también salía como responsable en torno a 52-48, 48 Ecuador. Aquí en el caso de Ecuador, cuando hice la medición, me sale que el responsable de haber violado la ley o el derecho internacional es México, con un 46%, frente a un 32% que consideran que fue Ecuador. Un 22% no sabe responder. Pero sí estamos viendo que la gente, o al menos el discurso mayoritario, se dirige hacia que es México el responsable. ¿Esa medición está combinada entre la opinión en México y la opinión en el Ecuador? Son dos encuestas distintas. Ya. Una que hizo una empresa encuestadora en México y esta que hemos hecho nosotros. Es decir, en México también a López Obrador no le fue tan bien con su acción. Bien, ¿eso sería todo en torno a la incidencia de la incursión del Ecuador en México? Sí, solo hicimos estas dos preguntas. Luego podemos ir viendo si ha afectado o no en otras. Si quieres, empezamos por el contexto del país. Ya, adelante. Siempre hemos hablado de estas dos preguntas, de cómo valoran la situación del país, cómo valoran la situación de las familias, que habíamos empezado el año con un optimismo muy alto, y vemos que ese optimismo vamos a decir, en el último mes y medio había tenido un pequeño retroceso, pero desde hace 2 semanas sí que empieza a recuperarse. Ahora mismo el 32% de la población cree que el país está bien, y por otro lado el 52% de las familias estarían en una situación positiva. Lo que sí que no ha variado casi es el optimismo. Seguimos con un optimismo altísimo, prácticamente el 72,5% de la población dice estar muy optimista o algo optimista en este momento y de cara al futuro. Y si ya vemos los problemas, que creo que esta pregunta sí ha tenido un cambio, fíjate. Veíamos que desde el 2021 la inseguridad iba creciendo como primer problema y que en enero llegó al 50%. Desde enero hasta hasta la última semana de marzo, habíamos pasado del 50 hasta el 30% de personas que decían que la inseguridad era el primer problema. Esos altercados que hubo en varias zonas del país, especialmente en la costa,
en la primera semana de abril hicieron que subiera la inseguridad. Es el primer repunte que tiene desde este crecimiento tan rápido que tuvo, y pasó de 30 hasta 36. En estos últimos días ha caído hasta el 34, pero el gran cambio no ocurre aquí, vuelve a ocurrir unos puestos más abajo. La falta de empleo, que durante mucho tiempo había sido el principal problema del país, que luego la seguridad le supera, que luego la situación económica le supera, se convierte en el cuarto problema. Ahora le supera también la corrupción política. Aparece ya con algún Aparece como peso. el tercer problema del país. Y esto tendrá que ver con todos los escándalos últimos, entiendo, y lo que ha destapado la justicia también. Definitivamente, pero fíjate que cuando estábamos viendo, por ejemplo, el caso Metástasis, Purga, etcétera, ya tienen unas semanas, algunos tienen meses. Sin embargo, no es hasta estos últimos días de abril cuando este crecimiento en la percepción de la corrupción como principal problema sube. Es posible que también tanto ruido por lo que estaba haciendo la Fiscalía, más el allanamiento de la Embajada de México, sí que ha dado una mayor percepción de corrupción en el país. Bien, ¿qué otros problemas advierten los ecuatorianos? Bueno, sobre todo estos cuatro acaban representando casi el 80% de lo que opina el país. Ahora, cuando agregamos los problemas económicos, vemos que la inseguridad ya solo es el principal problema frente al agregado de problemas económicos, ya no de manera unitaria en Guayaquil y en Los Ríos. En todos los demás sitios los problemas económicos superan a la inseguridad. ¿Juntos superan a la inseguridad? Efectivamente, aquí sumamos situación económica del país, falta de empleo, pobreza, incluso subida de precios, que aparece con el 3% como principal problema, y pagar deudas. Ese agregado, solo en 2 lugares del país, en lo que es Guayas y en lo que es Los Ríos, todavía no supera la inseguridad. Bueno, pero el tema de inseguridad está latente como uno de los problemas principales que sienten los ecuatorianos. Así es. Sí, de hecho sigue siendo el principal problema cuando, si no agregamos el conjunto de problemas económicos, inseguridad está con 35% frente a situación económica con 23%, corrupción política 13,5% y falta de empleo 12,5%. El tema del problema económico, se preguntó algo sobre la incidencia del incremento del IVA del 12 al 15. Hicimos algunas preguntas en otra investigación y lo que veíamos es que la gran mayoría, hablamos del 45%, te dice que solo han subido ligeramente, perdón. Luego tenemos también un 15-20% que no había hecho compras. Entonces, sí que tenemos porcentajes discretos de personas que te dicen que han subido mucho. Creo que las personas que decían que ha subido mucho representaba aproximadamente el 10%, pero sí estamos viendo que han visto subidas moderadas. Bien, vamos con el tema de la consulta popular. ¿Qué está pensando la gente en las 11 preguntas, 5 de referéndum, 6 de consulta popular? Aquí hemos hecho, por un lado, una pregunta y por otro lado, un conjunto de preguntas. La primera es cuál va a ser la forma de votar, si van a votar un plancha sí, un plancha no, si ya tienen pensado un blanco y nulo, si van o si todavía no lo saben. Entonces, en este sentido, lo que hemos visto es que la consulta empezó aproximadamente con un 40% de sí, fue cayendo, tuvo un pico de 37% en el sí, y ahora mismo está casi en 43 puntos. Viene varias semanas seguidas subiendo. El no había empezado realmente bajo, al inicio nadie hacía campaña por el no, empezó en el 12, luego subió hasta el 25 y se estabilizó cayendo ligeramente hasta el 21-22, que es donde está ahora en 21,6. El blanco y nulo está en 8,2 y la indecisión en 27,5. Vamos a decir, todavía hay un porcentaje de indecisión importante, pero vemos que el sí duplica al no, 42-21. Ahora, sí. ¿sí? Sí, Alba. De acuerdo. Luego ya hicimos las preguntas, ¿no? Decimos, entrando en las preguntas específicas de la consulta, cuál sería tu forma de votar ante cada pregunta. Incluso le decimos a la gente que si ya tienen pensado un plancha sí o un plancha no, simplemente marquen todo sí o todo no. Ahora, aquí lo que vemos es que hay una gran diferencia entre las dos primeras, que son el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas para el control de armas, que llegan hasta superar el 84%, frente a, por ejemplo, trabajo por horas, arbitraje internacional, que están entre 48 y 49% de sí. Esto no quiere decir que todo lo demás sea no, ¿verdad? Aquí lo que tenemos, por ejemplo, en trabajo por horas, que es la pregunta que más no tiene,
tiene un 34,5, es decir, estarían 49, casi 35, con un 16% todavía de indecisión. En todas las preguntas hay un notable sí por encima del no. Por ejemplo, todas las que tienen que ver con Fuerzas Armadas, incrementar penas o que la totalidad de las penas sean en los centros de rehabilitación, prácticamente todas están en torno al 80%. Ahora, lo que vimos es que en la consulta anterior, entre la pregunta que más puntos tuvo y la pregunta que menos puntos tuvo, no había, como tenemos aquí, prácticamente 36 puntos de diferencia, sino que solo había 5. Entonces, hemos tratado de sacar un promedio, a ver entre todas las preguntas cómo salía. Nos sale un 64,5 de sí y en torno a un 25-26% de no. Ahora, tratamos de maximizar el no para ver si entre los que ya decían que iban a votar una plancha no, más el no que declaraban en cada pregunta, y aquí esta cifra nos baja hasta 58% sí y 31% no. Eso es lo que todavía podemos estimar, pero sí que todavía tenemos un 13% de población que ni ha decidido si votar en plancha o incluso si ha decidido votar en preguntas específicas. Es decir, conforme pasa el tiempo y se mide, se consulta a la gente, cada vez hay una mayor decisión sobre la consulta popular y cada vez hay una población menor que no se ha pronunciado sobre las preguntas de la consulta. Mira, lo que veíamos es que hasta que empezó la campaña electoral de la propia consulta, el sí y el no estaban completamente estancados. Habían tenido momentos de crecimiento cuando se habían declarado las posturas, por ejemplo, el no pasó del 12 al 22, pero desde ahí se mantuvo estable prácticamente desde que empezó la campaña, que fue hace unos días, realmente es muy, muy poco tiempo. El sí ha pasado del 37 al 43 casi, y el no se ha mantenido entre el 21 y el 22. Entonces, sí vemos que ahora está creciendo ligeramente el sí, pero el no se ha mantenido en stand-by. Hemos sacado la postura también frente al correísmo. Es decir, ¿te acuerdas que siempre tenemos el termómetro del correísmo? Si se declaran muy correísta, algo anticorreísta o muy correísta o un punto intermedio. Y aquí lo que vemos es que, por ejemplo, las personas que se declaran muy correístas votarían un 53% por el no, frente a un 22% por el sí. Y, por ejemplo, las personas que se declaran muy anticorreístas se inclinarían 75% por el sí y solamente el 6% por el no. Entonces vemos que hay una postura todavía muy marcada respecto de cómo se identifica la gente en esta escala de correísmo a anticorreísmo, que hace que, por un lado, vaya ganando el no entre muy correísta y algo correísta, y que en algo anticorreísta, el sí esté mucho más alto. Pero esos datos ilustran mucho. Si hay de un sector identificado con esa corriente política, que hay un 22%, como señala Álvaro Marchante, un 22% de ese sector que votaría por el sí es de alguna manera decidor, a diferencia de los anti, que mayoritariamente van a votar por el sí, ¿así es? Claro, en algo anticorreísta y muy anticorreísta estamos entre el 60 y el 75% de sí. Es muy diferente. Pero fíjate que si nos vamos a la postura de algo correísta, aquí tenemos un 25% de sí, 32% de no y otro 32% que todavía no se ha decidido. Es decir, este grupo todavía está en un punto más intermedio. Álvaro, ¿habrá incidido los últimos hechos de México en la decisión para la consulta popular, como la extradición o el fortalecimiento de Fuerzas Armadas? Mira, entre la medición anterior que hicimos y los hechos que pasaron en torno a la figura de Jorge Glass, son, por ejemplo, el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía, que ya tenía un 84,7, solo ha subido una décima hasta 84,8. Es decir, es muy poco. Tenemos un sí tan grande en estas dos preguntas relacionadas con las Fuerzas Armadas que las variaciones son muy pequeñas. La única pregunta que ha tenido una variación grande en el sí es el trabajo por horas, que sube 4,2 puntos en el sí, y el no, que sube 2,5 puntos. Es la única pregunta que ha tenido variaciones grandes. Extinción del dominio también sube casi 3 puntos, el no sube 1,5 puntos, pero en el resto de preguntas tenemos una estabilidad, hablamos de variaciones de décimas nada más. Bueno, en general, como nos has dado a conocer estas cifras, el sí estaría casi doblándole al no si la fotografía sería hoy.
Realmente cuando preguntamos si van a votar por el sí o por el no, aquí efectivamente tenemos 42,7, 21,6, prácticamente lo estaría doblando, y por eso hicimos ese ejercicio de extrapolar el no lo sé para poder llegar a un escenario, vamos a decir, en maximizar el no, y vemos que el no podría subir en torno a 10, 12 puntos. Ahora, el aumento de décimas, como ha dicho, sobre el papel de Fuerzas Armadas, se explica que suba tan poco cuando está sobre el 84%, entonces está bien alto. Claro, es muy difícil que haya variaciones grandes en un sentido positivo. Vamos a decir, es más fácil que hubiera variaciones en un sentido negativo, por el efecto plancha, por el efecto del todo sí, del todo no, ¿no? Pero sí que unitariamente estas dos preguntas hablamos de variaciones de una décima en una y 4 décimas en otra. Prácticamente estabilidad total. ¿Habría alguna pregunta que pudiera estar en peligro de no ganar el sí? Porque si crece, por ejemplo, la pregunta del trabajo por horas, crece el sí como crece el no, pero mayoritariamente crece el sí. Es decir, este momento se podría decir que las preguntas del sí están muy adelante y creciendo en diferente forma, de acuerdo al contenido, este momento. Ahora mismo el trabajo por horas es la pregunta que más no tiene, efectivamente, casi 35 puntos, pero el sí tiene 49 puntos. Aquí hay 16 que serán los que, vamos a decir, marquen la diferencia hacia un lado o hacia otro, pero el sí estaría mucho más cerca de llegar al sí, que solo le faltan 7 décimas para alcanzar el 50%. No obstante, tampoco podemos ser muy, vamos a decir, celebrar una victoria anticipada. El partido, el correísmo, recién acaba de declararse en oposición. Hay que ver cómo eso encaja en la sociedad. Hemos visto que dentro de posturas correístas hay un 18% en muy correísta que no sabe cómo votar en la consulta y un 32% en algo correísta que no saben todavía si van a votar el todo sí y el todo no. Entonces sí hay que ver en los próximos días, desgraciadamente ya estaremos en silencio de encuestas, para ver si eso marca la diferencia incrementando notoriamente el no en alguna pregunta o en todas, o si se mantiene estabilidad. De momento lo que hemos visto es que una vez que entró el Ecuador en la Embajada de México, las preguntas de seguridad prácticamente han variado décimas, una, dos, ¿No? 4 décimas, y solo dos preguntas como extinción del dominio, que sube casi 3, y trabajo por horas, que sube 4, no ha habido variaciones significativas. Bueno, pero sí es importante los datos que nos daba Álvaro Marchante sobre el apoyo al Ecuador por la incursión. Decía 50% a favor de lo que sucedió en la misión de México. Efectivamente, pues un poquito menos, es Sí, 48, perdóname la cifra, 48,9, prácticamente 49. ya. Y también el crecimiento de la imagen negativa de Jorge Glass, que hoy está en la cárcel. Se ha mantenido estable. Jorge Glass, hemos hecho mediciones en el tiempo, en algún momento. Su rechazo, por así decirlo, siempre ha estado entre 65 y 70 puntos. Que es muy alto la imagen de un político, ¿no? Que tenga un Claro, rechazo su aprobación está entre 16 y 19. muy bajo. Y en general, ese sector político, ¿cuál es el capital que tienen, el capital de respaldo? Bueno, cuando medimos el termómetro del correísmo, que es una de las preguntas que hemos mantenido en el tiempo, sí que esto les ha hecho daño, ¿no? Esta situación de la detención de Jorge Glass. Han caído 2,4 puntos en el sentimiento de muy o algo correísta, que se ha ido a una postura intermedia. Esta postura cae 2,4 puntos y la postura de ni correísta ni anticorreísta sube 2,3 puntos. Prácticamente hay un saldo de moderarse, ¿no? hacia una postura intermedia. En otros momentos que el correísmo ha tenido también unas crisis fuertes a nivel político, hemos visto también que este porcentaje de correísmo se va a la postura intermedia de ni correísta ni anticorreísta y que en el momento que se recuperan puede retomar el camino previo, ¿no? Y los porcentajes suben. Pero sí que en este momento tenemos más anticorreísmo que correísmo en el país. ¿Y, y cuál es la imagen del presidente Daniel Noboa? Por supuesto. Mira, el presidente Noboa, obviamente, cuando se declara la guerra contra el terrorismo, tuvo una crecida muy fuerte, pero sí que vimos que cuando se dio paso a la subida del IVA, tuvo una desaceleración. Una desaceleración que, de hecho, en la última encuesta ya vimos que
que empezó a crecer, pasando del 65 casi al 67, que sería su nivel de aprobación, y un 29% de rechazo. En esos números estaría ahora el presidente. 67 de aprobación y 27 de rechazo. 28. 28. Bueno, es alto todavía el capital político que tiene el presidente, y de cara a la consulta popular, ¿eso puede incidir para decidir los votos indecisos en la consulta? Fíjate que el promedio del sí que tenemos es muy cercano a la aprobación del presidente. Tenemos un promedio de 65,4. El presidente Noboa tiene en torno a 67% de aprobación. Entonces son cifras muy cercanas. Si comparamos con la consulta previa, que fue de Guillermo Lasso, estábamos con un presidente en ese momento que tenía un 17% de aprobación y un 60 o 60 y algo, no recuerdo la cifra exacta, de rechazo. Entonces estamos hablando que son prácticamente cifras inversas. Sin embargo, claro, había preguntas que eran de Fuerzas Armadas en las calles, como la que tenemos ahora, que sí tenían aprobación. De hecho, si en ese momento se medía la pregunta de manera unitaria, era una pregunta con más de un 75% de aprobación, pero sí vimos que lo que allí cambió en los últimos días fue el votar en plancha sí o el votar en plancha no. Entonces, eso fue realmente lo que hizo que al final un voto rechazo hacia un presidente tuviera ese efecto. Aquí de momento no tenemos un rechazo tan grande, ¿no? Está en 28,3 exactamente. Entonces es difícil ver que esto también pueda multiplicarse por 2, que sería casi lo que necesitarían para que ganase el no. ¿Cuánto juega la imagen en este caso del presidente? El año pasado, consulta del 5 de febrero del 2023, finalmente con esa imagen baja del presidente Lasso, se reflejó en la pérdida de la consulta. Hoy a la inversa, con una imagen alta, 67% de Noboa, ese 65% a favor del sí, pudiera incluso crecer. Bueno, es pronto para verlo. Creo que ahora los últimos días, quedan escasamente 10 días para la votación. Hay que ver el impacto del cambio de postura del correísmo, de ir en no en 2 preguntas a ir por el no en 11 preguntas. Es bastante diferente. Entonces sí hay que esperar a ese elemento. Pero vamos, lo que hemos visto es que, por un lado, si vemos lo que responde la gente a cada pregunta, oscila entre el 84 y el 48%. Si magnificamos el no para poder evaluar de otra manera, la horquilla ya no es tan grande, sino que pasa del 66 al 52. Entonces sí tendríamos que ver en este punto cómo encaja este cambio de postura del correísmo, que al final estamos hablando de que el termómetro del correísmo, o la escala del correísmo de más correísta a menos correísta, sigue explicando mucho en este país. Entonces hay que ver si ese cambio de postura se extrapola a distintos ejes de la sociedad o si se mantiene en base a la aprobación del presidente, que es de momento lo que está ocurriendo. Por cierto, de la experiencia, Álvaro, quedan 8 días de la campaña popular, que ha sido imperceptible. El próximo jueves ya debe cerrarse la campaña. ¿No queda mucho tiempo como para revertir esa tendencia a favor del sí? Hay un elemento, y es el bajo conocimiento que hemos visto en algunas encuestas previas que hicimos, cuánto conocían de la consulta. Entonces veíamos que más de la mitad de la población tenía un escaso conocimiento de las propias preguntas. Sí sabían que había algunos conceptos de seguridad, pero no en profundidad de qué iban las preguntas o, por ejemplo, cuál es el objetivo de esta consulta popular. Solo en base al escaso conocimiento y a una estrategia que podría derivarse del cambio de postura del correísmo podríamos ver alguna afectación, pero sí también hay que ver que el escaso conocimiento puede estar vinculado a un escaso interés y entonces que no haya mucha atención a lo que está pasando en torno a la consulta. Bien, muchas gracias. Como siempre, seguiremos en contacto y analizando estos datos muy ilustrativos que nos proporciona Álvaro Marchante de Comunicaliza. Encantado, Miguel. Muchas gracias. Hasta luego. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Seguimos reiterando, ejerzan un voto libre pero responsable. Se puede votar en contra de que Fuerzas Armadas, que está protegiendo a los ecuatorianos en la consulta popular del 21 de abril, indudablemente hay que respaldar la tarea de Fuerzas Armadas o la extradición de delincuentes
por los hechos que han cometido en el Ecuador. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con Jonathan Parra, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, y la comparecencia de 3 ministros y esta irrupción de los asambleístas que a punte grito quisieron imponer las cosas y se suspendió la sesión para analizar el caso de la incursión a México. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bonjour y Quesos Kiosco presentan Habitantes del Universo Naranja. Prepárense para una reunión que trasciende